Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a calcular la respuesta ante un pulso senoidal de un circuito con un condensador y dos resistencias. En otro vídeo anterior lo calculamos aplicando la idea de superposición y ahora vamos a aplicar la idea de resolución por tramos, donde si la entrada cambia de fórmula, las condiciones iniciales a partir del cambio de fórmula sean igual a las condiciones finales del tramo anterior. De hecho, esa idea la gastaremos aplicada repetidas veces para calcular la respuesta ante un tren de pulsos senoidales, en otro vídeo posterior a este. El circuito que estábamos considerando era este de aquí, que tenía esta representación interna normalizada. Sustituyendo valores numéricos y haciendo transformada de Laplace, llegábamos a esta representación en el dominio de Laplace, de manera que lo que multiplica la entrada era esta función de transferencia y lo que multiplica la condición inicial, que solo hay una por ser de primer orden, pues era esta expresión. Si fuera un sistema de orden mayor, habría una expresión de este estilo que multiplicaría a la condición inicial de cada uno de los estados. Pero en fin, no nos compliquemos la vida. Simplemente la respuesta va a ser función de transferencia por entrada más esta cosa por tensión del condensador en el instante inicial. Este es un pulso senoidal constituido por un semiperiodo de una senoide completa de 20 milisegundos de periodo, o sea que sube y baja en 10 milisegundos y luego se hace cero. Y en vídeos anteriores calculamos tanto la transformada de Laplace de la entrada como la salida, la tensión en el condensador del circuito, aplicando la idea de superposición, viendo que el pulso senoidal azul es la suma de una senoide de duración infinita más otra senoide retrasada, un semiperiodo desplazada hacia la derecha en el eje horizontal, un semiperiodo, de manera que en el primer semiperiodo solo está la roja, pero a partir de ahí están la roja y la amarilla en oposición de fase y por tanto dan igual a cero. Por tanto, la respuesta temporal será la suma de la respuesta ante una senoide y ante una senoide retrasada 10 milisegundos. Pues explotando esa idea, se consiguió calcular esta línea roja, respuesta temporal ante condiciones iniciales nulas, y al añadirle el término de la respuesta libre ante ciertas condiciones iniciales, pues teníamos esta respuesta ante una condición inicial de 0,95 voltios en el condensador. Pues nuestro objetivo será calcular la misma raya roja que aquí, pero por tramos. ¿En qué sentido? Pues que durante los primeros 10 milisegundos supondremos que tengo la condición inicial 0,95 y que seno de omega t es la entrada, de modo que por causalidad esta respuesta durante los primeros 10 milisegundos será la misma que la respuesta si la senoide continuara infinitamente, porque causalidad significa que la salida ahora, en estos primeros 10 milisegundos, no puede depender de qué fórmula tenga la entrada en un futuro, por aquí, si es senoidal o es cero o es cualquier otra forma de onda rara. No puede ser que cambios futuros en la entrada influyan en la forma de la raya roja antes de que se produzcan esos cambios. Por lo tanto, calcularemos como si la entrada fuera seno de t y luego cortaremos una vez hayan pasado 10 milisegundos y diremos que a partir de ahí, entonces al contrario, el pasado no importa, el estado resume toda la historia del pasado y si toda la historia pasada ha cargado a estos voltios el condensador, pues luego, si la entrada es cero, se descargará exponencialmente y entonces pues resumiremos todo el efecto del pasado en la condición inicial en t igual a 0,01 para calcular el resto de la respuesta. Vamos a verlo en detalle. Tal y como está el fichero por los códigos anteriores, os lo podéis bajar. En la descripción tenéis un enlace. 1S me ha codificado la transformada de Laplace de seno de 100pi, utilizando esta expresión de tablas y omega 100pi. Pues eso es 1S. Es una senoide que dura infinitamente. Entonces, claro, a partir de un semiperiodo donde mi entrada no tenga esa fórmula, pues lo que vamos a calcular ahora dejará de ser válido. Pero, al menos durante los primeros 10 milisegundos, sí será válido, por lo de causalidad que hemos dicho antes. Bueno, pues entonces, si inicialmente yo tenía una tensión inicial del condensador a 0,95
y esta entrada senoidal, pues entonces la salida, que he llamado I1, pues en el dominio de Laplace será función de transferencia por entrada más todo esto de las condiciones iniciales, y da pues una longaniza en Laplace que, para hacerlo yo a mano, en lápiz y papel, pues debería hacer descomposición en fracciones simples y transformada inversa. La descomposición en fracciones simples me da este término de aquí de la izquierda de tipo exponencial que me acabará dando una transformada inversa. Esto es un polo real, digamos, realmente es s más 102,5, pero en MATLAB, como no sabe para qué hago las fracciones, cree que 2s más 205 es más bonito. Bueno, eso da este término exponencial. Y este término de la derecha, esto de aquí es 100 pi cuadrado, y lo de arriba, como coseno de omega t transforma a s entre s cuadrado más omega cuadrado, pues entonces este 0,287 acaba dando este término que multiplica el coseno, y 29,48 entre 100 pi acaba dando este término que multiplica al seno. Claro, ¿por qué? Pues porque esto de aquí hay que dividir entre omega y multiplicar entre omega para que me quede, digamos, lo que debe quedar en el seno. No vamos a entretenernos mucho en esto porque es un ejercicio de Laplace clásico que se supone que podéis hacer por vuestra cuenta. Esta sería la respuesta temporal ante las condiciones iniciales de 0,95 si la entrada fuera seno de t forever. Como la entrada no es seno de t forever, significa que, aunque yo dibuje esto, la línea roja es la respuesta que hemos calculado, pues si la entrada se vuelve encefalograma plano y ya no es senoidal a partir de este momento, pues significa que lo que yo quiero calcular a partir de este momento dejará de ser válido. Con lo cual yo me voy a quedar con un trozo 1, que serán los 10 primeros milisegundos de la respuesta que acabo de calcular. Y este valor de aquí, la condición final de los primeros 10 milisegundos, será la condición inicial para el trozo 2, donde la entrada ya no será senoidal, sino que será 0. Entonces, la salida función del tiempo que había calculado antes en el instante 0,01 me dará la condición inicial para el trozo 2 de 0,73 voltios del condensador. Ya digo, si fuera de orden superior tendríamos que calcular no solo la salida, sino la salida y sus derivadas o estados o algo así. Por simplicidad no lo vamos a considerar aquí. El tema es que, bueno, pues con esta carga del condensador a los 10 milisegundos, pues entonces ya en el trozo 2, función de transferencia por entrada será 0 porque la entrada vale 0. En el trozo 2 voy a resolver ahora como si tuviera otro cronómetro que aquí marcara 0, que fuera 10 milisegundos de diferencia retrasado con el primero. Entonces pues tengo una condición inicial y un cronómetro nuevo, y la entrada entonces en ese nuevo eje de tiempos vale 0 y la condición inicial 0,70 y no sé cuántos voltios. Por lo tanto tendré una respuesta libre donde lo único que tendré que calcular será pues esa cosa que multiplicaba la condición inicial por esta condición inicial de trozo 2, eso será en el dominio de Laplace, y no habrá ningún término de función de transferencia por entrada, porque la entrada es 0. Con lo cual la respuesta en ese trozo 2 será pues la transformada inversa de Laplace de esta cosa, que claro que me da una respuesta libre, que es una descarga exponencial del condensador desde estos 0,73 voltios que eran pues su carga inicial. Por lo tanto, esa es la I del trozo 2, una exponencial, y lo único que ocurre es que claro que como este T realmente es T', es otro cronómetro, pues lo que salga ahí en el cronómetro original tendremos que ponerlo retrasado hacia la derecha. Si lo escribiera en un examen de lápiz y papel, por lo tanto yo diría que realmente lo que tengo que poner es, si de acuerdo a esto, pues la respuesta completa sería igual a esto de aquí hasta que tengo los 10 milisegundos y luego 0,73 e elevado a menos 102,5 t menos 0,01 a partir de ahí.
Entonces, este es el resultado final, donde yo tengo una fórmula en el primer trozo y otra fórmula en el segundo trozo. Vamos ahora a representarlo gráficamente y a compararlo con la solución que habíamos obtenido por superposición en otro vídeo para comprobar que coinciden. En esta línea de código dibujo 10 milisegundos de la senoide y de la respuesta I1 está obtenida ante una senoide que dura infinitamente, entonces lo dibujo hasta 10 milisegundos porque luego ya no vale. Y esta otra línea pues me dibuja la entrada 0 y la salida, pues esta salida del trozo 2, 0,73 por la exponencial, pero claro, donde dice t, realmente tengo que poner t menos 0,01 porque el cronómetro se iba a 10 milisegundos en la resolución de ese trozo 2, porque yo había supuesto que el tiempo empezaba en 0 y realmente empieza en 0,01 de la hora oficial de la respuesta completa. Bueno, pues con eso dibujo desde este tiempo 0,01 hasta 0,1, una décima de segundo, 100 milisegundos, y esto es lo que hemos calculado. Y lo que ocurre es que, bueno, pues que en línea punteadita he dibujado IT con CI, que es pues la respuesta que yo había obtenido por el método de superposición en un vídeo anterior, lo que aquí está etiquetado como método 1 y que obviamente pues coincide. De manera que, por concluir, en este vídeo hemos calculado la respuesta ante un pulso senoidal de la tensión en un condensador de un circuito por tramos. Hemos dividido la entrada en un tramo azul y en un tramo amarillo. El tramo azul es una senoide y yo he calculado la salida, el trozo 1, dibujado en rojo, con la transformada de Laplace de la senoide, de duración infinita. Pero claro, pues eso solo es válido hasta que la entrada deje de ser una senoide. Entonces, a partir de 0,01, la entrada es 0, el amarillo, la carga de 0,73 voltios es la condición final del trozo 1 y la condición inicial del trozo 2, y la salida del trozo 2 es la raya violeta, una descarga exponencial. Y lo que ocurre es que, bueno, que he tenido que jugar un poco con los retrasos y el cronómetro para poder dibujar y expresar una fórmula correcta, pero al final los resultados obtenidos por ambos métodos son obviamente coincidentes. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.